Hola, mi nombre es Alexander González Peña, soy el presidente de Progresión, Sociedad Comisionista de Bolsa. Hoy iniciamos una nueva etapa. La unión de nuestras compañías nos hace más fuertes y más comprometidos con tu éxito. En esta nueva era le damos valor a tu progreso, ofreciéndote soluciones innovadoras y todo un equipo dedicado para impulsarte hacia tus nuevas metas. Gracias por confiar por nosotros. Lo mejor está por venir. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Carlos Franco, para quienes no me conocen, director de estrategias en Progresión, y queremos darles la bienvenida a este espacio. Algunos ya nos vienen acompañando frecuentemente hace algún tiempo y queríamos retomar este espacio con ustedes, donde saben, pues normalmente hacemos algunas presentaciones en torno a lo que está pasando en los mercados, poderlos actualizar, que ustedes tengan un poco más de idea sobre qué es lo importante, lo que está moviendo los mercados, la revisión también de algunas empresas, de algunos emisores, y en términos generales poderlos acercar un poquito más a lo que está pasando en los mercados, como les decía. Hoy nos acompaña Juan Carlos Gómez, quien es vicepresidente ejecutivo de Progresión, quien nos va también a contar un poco sobre todo este proceso de integración, sobre el cual ustedes ya conocen y que pues finalmente ya hace unas semanas pues llegamos a un exitoso final y pues conversar un poco con él respecto también a los temas nuevos que nos trae Progresión, y más adelante pues estaremos también comentando un poco respecto a los mercados. Entonces, muy buenos días para todos y Juan Carlos, buenos días. Buenos días para todos. Me alegra mucho volver a tener contacto con todos ustedes. Como bien dice Carlos, hace ya 2 meses logramos la integración. Pedimos disculpas por la demora en arrancar este webinar que tradicionalmente hacemos los miércoles, pero estos procesos de integración pues implican ciertos ajustes que queríamos tener resueltos para este nuevo lanzamiento. Obviamente el propósito de este webinar obviamente es más que Carlos nos dé su exposición de visión de mercado, especialmente hoy, un día donde conocemos el resultado de las elecciones. Entonces, pues no les quiero quitar mucho tiempo, más bien abrir a preguntas rápidamente, pero sí quería contarles antes que esta integración pues une tanto a Global como a Progresión, que como resultado de esta integración tenemos más productos y servicios para ofrecer. Somos más de 200 personas. Podemos ahora ofrecer 20 fondos, fondos tradicionales, renta fija, acciones. Tenemos fondos de crédito, tenemos 5 fondos de crédito,
para aprovechar la coyuntura de baja en tasas de interés que deben hacer estos fondos bastante atractivos. Tenemos fondos inmobiliarios, fondos de venture capital o de emprendimiento. Tenemos fondos inmobiliarios de renta, de desarrollo, fondos que tienen complejos logísticos, hoteles, equipos de fútbol, clínicas, todas esas oportunidades de inversión que creo que son una muy buena noticia para alguien que quiera tener un portafolio diversificado en momentos donde a veces el mercado accionario no nos da exposición a ciertos sectores de la economía. Tenemos oficinas en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Y creemos que con esta integración vamos a poder darles una asesoría integral, porque tenemos ya a disposición de ustedes también el servicio de corresponsalía para manejar portafolios en el exterior, que eso nos va a permitir también lanzar productos con exposición a mercados externos, no solo en el mercado local. Trae para los clientes de Progresión nuevas herramientas. Tenemos una por arrancar que hemos tenido, digamos, algunos tropiezos en términos de aprobación, porque entró en vigencia un nuevo decreto que implica una nueva aprobación para la plataforma Trader Pro, que era lo que se conocía como SC Online, pero que ya en unas 2 o 3 semanas debe estar al aire con nuevas tarifas. Yo creo que son unas tarifas mucho más, digamos, más, ¿cómo diría yo? Que se ajustan más a la realidad del mercado actual. Y pronto tendremos también mercado global colombiano a través de esa plataforma. Entonces, vamos a ir mejorando en tecnología. Van a haber muchos cambios, todos para bien, en cuanto a la interacción, la comunicación con ustedes y las herramientas para recibir asesoría y manejar sus portafolios y eventualmente sus recursos. Entonces, pues estamos muy entusiasmados con este proceso que ya arrancó y que, como dice Carlos, pues finalmente estamos unidos y los recibimos en las mismas oficinas donde recibíamos a Global y a los clientes de Progresión. Tenemos todas las mismas oficinas que teníamos antes. Remodelaciones en oficina de Medellín, Cali y en Bogotá. Próximamente pues estaremos todos bajo un mismo techo, unificando las 3 oficinas. Entonces, como decía, como el protagonista acá debe ser Carlos, obviamente si tienen alguna duda aquí estoy para responderlo, o si no para darle la palabra a Carlos y que nos cuente cómo está viendo el mercado. No sé, David y Carlos, si le damos un espacio a si hay preguntas o no, o si no, para que Carlos arranque y pues obviamente agradecer el tiempo que me dan para contarles el estatus de esta integración. Así es, Juan Carlos, mil gracias. Y entonces demos un minutico a ver si tenemos alguna pregunta al respecto y si no, iniciamos entonces con el tema de mercado. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla al chat de la reunión. Yo creo que todo el mundo está esperando más bien los comentarios de Carlos, especialmente en un día como hoy. Aquí preguntan que si todos los miércoles seguiremos, si todos los miércoles seguiremos con esta reunión.
Entonces yo creo que le cedemos la palabra. En todo caso, pues yo seguiré conectado otro rato por si hay preguntas, las retomamos más tarde. Gracias. Perfecto, entonces ya acá les comparto la presentación y ya, entonces iniciamos regalando un segundo. Listo. Bueno, entonces, em, para los que llegan y se han estado conectando, muy buenos días. Estábamos haciendo un breve resumen de qué había pasado recientemente, digamos, con el tema de la integración, un poco la nueva oferta de productos y los planes hacia adelante que tenemos para ustedes y pues la idea ya es entrar un poco más en materia de lo que ha venido pasando en los mercados y poder hacer una actualización breve de lo que hemos tenido en estas últimas semanas y sobre todo eh, diría que el último mes en especial donde hemos tenido bastante movimiento en los mercados, especialmente por el tema de lo que fue ayer la finalización de las elecciones en Estados Unidos, donde pues ya conocemos el resultado y que obviamente pues eso ha venido teniendo una incidencia sobre el comportamiento de muchos de los activos, tanto a nivel local como a nivel global. Y un poco, digamos que el resumen de lo que queríamos hacer era pues entender un poco lo que ha venido pasando y el por qué. Entonces, pues básicamente iniciando, digamos, con la presentación, queríamos comentar un poco las diferencias que de pronto pudieran existir, digamos, entre las propuestas que tenían los dos candidatos. Digamos que hasta ayer todavía existía un poco la posibilidad que de pronto hoy en la mañana no tuviéramos ya un resultado definitivo. Sin embargo, pues ya lo tuvimos. Entonces, pues me voy a centrar un poquito más en la parte de lo que se podía percibir dentro de lo que es el plan del gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que a pesar de que existieran, digamos, algunas diferencias entre las propuestas de ambos candidatos, realmente pues encontrábamos unos 3 o 4 puntos importantes dentro de su plan de gobierno. Esos 4 puntos pues básicamente estaban enfocados en términos de política fiscal, en términos del comercio exterior, algo de política energética y la política exterior. Digamos que ahí fueron los 4 puntos principales donde uno podía encontrar de pronto alguna diferencia entre ambos candidatos y sobre todo donde uno veía una posición un poco más marcada, ¿no? En el caso, digamos, de Donald Trump, en términos de política fiscal, lo que pues básicamente le ha expresado es su interés de poder disminuir los impuestos tanto personales como corporativos, llevarlos a una tasa alrededor del 15%, y también pues de regular bastante la economía y los sectores, lo cual pues favorecería de forma importante el ritmo de actividad en sectores donde pues la regulación es bastante exigente, por ejemplo en el caso, digamos, del sector financiero, y pues lo estamos viendo recientemente e incluso hoy en el premercado, pues hemos visto un sector financiero que ha venido avanzando y que se ha venido valorizando específicamente en reacción pues a lo que fue este resultado de las elecciones. Adicionalmente, pues este tema de la política fiscal, indudablemente de corto plazo, va a ser favorable para las acciones en Estados Unidos. Los menores impuestos implican obviamente una mayor probabilidad, unas mayores utilidades por parte de las compañías, obviamente entendiendo que las utilidades pues van a depender en una gran proporción o en una gran mayoría de lo que pase pues en el ritmo, con el ritmo y la actividad económica. Entonces, pues si tenemos en cuenta también que recientemente la gran duda en los mercados en Estados Unidos ha venido siendo el por qué
o cómo, digamos, estas valoraciones se pudieran justificar en un escenario donde probablemente el crecimiento en Estados Unidos, como lo hemos visto este año y como probablemente lo podamos ver el próximo año, va a presentar una desaceleración. No implica que pues Estados Unidos vaya a entrar en una recesión, digamos que no es el escenario base ni el escenario central, pero sí es evidente que hemos visto pues alguna desaceleración en el crecimiento producto pues de lo que vivimos los últimos 2 años, donde pues tuvimos una inflación bastante alta y donde tuvimos también un escenario de tasas de interés que también llegó a unos niveles máximos de por lo menos los últimos 20 años. Entonces, pues todo ese escenario generaba algunas dudas. El hecho que las compañías pues hacia futuro, si estas propuestas se llegaran a materializar, pues también se vieran beneficiadas desde el punto de vista de mayores utilidades, pues obviamente vamos a tener también un abaratamiento desde el punto de vista de los múltiplos de las compañías, que ha sido la gran duda, sobre todo en algunos sectores como el sector tecnológico, donde claramente si uno va a comparar contra la historia, pues ve unas compañías que pueden lucir todavía un poco caras, pero que ante los fuertes ritmos de crecimiento en las utilidades que hemos tenido en los últimos años, pues le da, digamos, como razones y espera al mercado para ver qué pueda pasar más adelante y si esas valoraciones pues llegan a ser justificadas. Em, Hay otro tema relevante y que tiene que ver un poco más con el comercio exterior y evidentemente es el tema, digamos, de la imposición de tarifas. Es que desde la campaña pues ha sido un mensaje bastante fuerte por parte del nuevo presidente, incluso pues en algo se vio reflejado durante su primer gobierno y fue un tema obviamente de mayores tarifas, creo que explícitamente lo ha venido mencionando también las últimas semanas, y esto pues también trae algunas incidencias importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a volver muy seguramente a un tema que no va a ser solo de Estados Unidos, sino va a ser un tema de varios países y que se va a volver común a nivel global y va a ser el tema, digamos, de la imposición de esas tarifas, lo cual pues obviamente va a llevar a que podamos ver un encarecimiento pues para los productos importados y que a su vez eso pues va a traer, digamos, algunas presiones desde el frente inflacionario. Em, Esto pues si uno lo empieza a mirar y si efectivamente se materializa y lo empieza a mirar uno más en el mediano plazo, no tanto la reacción que por ejemplo pueda tener el mercado de acciones producto pues del resultado electoral, pues claramente esto va a ser un cambio importante. ¿Por qué? Porque pues evidentemente los mayores precios podrían generar esas presiones inflacionarias, lo cual va completamente en contravía de lo que hemos venido viendo las últimas semanas o los últimos meses y lo que el mercado tanto venía esperando. Y era finalmente que con una inflación que se pudiera controlar tanto en Estados Unidos como a nivel global, que a grandes rasgos podríamos hablar, ya estamos en ese escenario. Ya las últimas lecturas de inflación en Europa han estado por debajo del 2%, em, tanto pues en algunos países y en Europa específicamente, lo cual pues da señales de que finalmente el Banco Central Europeo también pudo llevar esa inflación a niveles por debajo del rango meta. Algo muy similar venía pasando para Estados Unidos, donde pues ya cada vez nos acercábamos mucho más también a esa inflación esperada del 2%. Entonces pues esto podría en el mediano plazo pues generar obviamente unas presiones inflacionarias que van un poquito en contravía de lo que estábamos logrando en este momento y que a su vez pues también podría generar un cambio en las expectativas de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Hasta la reunión de septiembre, finalmente pues encontramos que la Reserva Federal realizó su primer recorte de tasas de interés con un recorte de 50 puntos básicos, un recorte que en su momento pues se considera un poquito agresivo por una gran parte del mercado, donde en términos generales no todo el mercado pues estaba esperando que la Fed iniciara con un recorte tan significativo. Inicialmente se hablaban de unos 25 básicos, después a raíz de los datos y de la menor inflación, pues el mercado se fue volcando más hacia esos 50 puntos básicos, que evidentemente fue como lo decidió la Reserva Federal. Ahora, el hecho de pensar entonces que en el mediano plazo
pues podamos tener, digamos, algún rebrote inflacionario, pues claramente puede pesar sobre eh, esas expectativas de recortes de la Fed. Por otra parte, pues el tema, digamos, de bajar impuestos, tanto personales como corporativos, pues puede que encuentre, digamos que una cosa son las promesas de campaña, ¿no? Y otra cosa es lo que realmente pues podamos tener cuando ya los candidatos son elegidos. Y a pesar de que aparentemente con su elección también se está logrando una mayoría en el Congreso, lo cual era también, digamos, un tema relevante, pues el tema, digamos, de poder bajar los impuestos va a encontrar también de cierta forma muchos limitantes. Em, pues algunos cálculos mencionan que básicamente el poder realizar lo que el candidato quiere o el presidente electo, perdón, quiere, pues se calcula que ese déficit puede aumentar en cerca de 3 trillones en Estados Unidos. Entonces, en un escenario donde claramente ha tomado mucha más relevancia el tema fiscal en Estados Unidos, pues no es fácil pensar en que estas medidas se puedan realizar simplemente. Mm, Ahí digamos que encontramos un punto que no fue tan relevante, digamos, dentro de las dos campañas, un punto en común entre las dos campañas al que de pronto no se le dio la importancia que los mercados quisieran y evidentemente pues aparte del déficit fiscal. Es un tema que preocupa en Estados Unidos, es un tema que si miráramos, y creo que en algún momento en webinars anteriores, pues lo tocamos, y los niveles de endeudamiento que hoy por hoy tiene Estados Unidos, pues son significativos. Eh, digamos que no se ha visto una corrección frente pues a lo que en algún momento se pensó pudiera ser temporal y temporal a raíz, pues digamos, de las distintas crisis que hemos tenido en los últimos años, año 2000, año 2008 con la crisis financiera, incluso lo que después pasó con la pandemia, pero a partir de ahí no hemos visto, digamos, que alguna corrección significativa en eso. Y sí estaba, digamos, muy como punto común entre las dos campañas, pues básicamente aumentar el gasto, pero no hay, digamos, medidas que vayan enfocadas de pronto para alivianar ese déficit fiscal. Y pues si estamos hablando básicamente de reducir impuestos, pues esa surge como la gran preocupación, em, especialmente con el candidato electo. Entonces, eso se ha visto reflejado obviamente también en lo que ha venido pasando con los bonos de Estados Unidos, lo cual ha tenido una incidencia pues en los demás mercados que ya lo comentamos más adelante. Entendiendo un poco también el tema de la imposición de tarifas, pues obviamente eso podría generar una reacción positiva en la industria local en Estados Unidos, donde básicamente el sector industrial, con un foco especial en las compañías de pequeña y mediana capitalización, podría tener un beneficio adicional. Y de hecho, pues la reacción hoy también en el premercado de algunos de de este sector y de este tipo de compañías ya lo viene mostrando. em, y pues lo ha venido mostrando también las últimas semanas. Entonces, pues el objetivo primordial también de este tema, digamos, de la imposición de tarifas es poder beneficiar la industria local, y en ese sentido pues probablemente ese choque positivo para la industria y los menores impuestos, pues eso va a generar también que a las compañías, digamos, de pequeña y mediana capitalización que sufrieron bastante en los últimos años por los niveles de tasas de interés y por los niveles de inflación, porque son compañías que no tienen acceso a crédito, digamos, a la misma tasa que tienen otras compañías, pues claramente se han visto afectadas. Sin embargo, pues en el corto plazo podríamos ver algún beneficio, que volvemos a lo mismo. Aquí podemos tener algunos impactos positivos, pero lo importante también es mirar un poco hacia adelante, y son compañías que también podrían en algún momento sufrir a raíz, pues digamos, de un aumento de la inflación y mayores tasas de interés. Otros sectores que podrían tener también algún beneficio y van a respaldar un poco lo que ha sido el movimiento reciente en los mercados, pues va a ser el sector tecnológico y de nuevas tecnologías. Aquí hay una postura clara por parte del presidente de impulsar y respaldar, digamos, este sector. Em, no por algo, digamos, hoy estamos viendo que, por ejemplo, en el premercado, una acción de Tesla, las acciones de Tesla están subiendo o han llegado a subir casi hasta el 15% en el premercado.
¿Por qué? Porque obviamente esto va enfocado, digamos, a todas estas nuevas tecnologías. Adicionalmente, pues la imposición de tarifas donde se ha encontrado un punto en común es a los vehículos eléctricos chinos. Entonces, pues esto beneficiaría bastante, digamos, a esta compañía, pero es un poco, digamos, el reflejo y el resumen de lo que podría ser, pues, esta política por parte de Donald Trump de poder respaldar, digamos, estas nuevas tendencias y nuevas tecnologías que hoy por hoy, digamos, lo que está liderando los mercados a nivel internacional. Otro punto importante, pues, es la postura frente a los conflictos geopolíticos. Aquí un poco el mensaje y lo que se puede percibir es que, pues, básicamente, en el corto plazo, lo que buscaría es poder estar, digamos que, solucionando hoy por hoy los principales dos conflictos que tenemos a nivel internacional, el tema de Rusia y Ucrania y el tema en el Medio Oriente. Para el tema de Ucrania, pues lo que se especula un poco es que básicamente se cortarían un poco las ayudas a este país, lo que llevaría a que pues en algún momento ese conflicto se pudiera solucionar y eso pues va a ser muy importante dentro del escenario energético, dado que pues realmente lo que ha pasado estos últimos años es que pues inicialmente tuvimos un aumento muy fuerte en los precios de los commodities, tanto petróleo como gas, a raíz pues del abastecimiento que eso de estos commodities para Europa y obviamente pues con el conflicto y las sanciones que han venido a Rusia, pues en algún momento, recuerdan ustedes, tuvimos unos precios del petróleo por encima de los $100. ¿Qué pasa? Que en la medida que la OPEP ha venido aumentando algo de producción, se han venido disminuyendo esos recortes, el ritmo de crecimiento económico se ha venido desacelerando, pues hoy por hoy hemos tenido unos precios del petróleo que han rondado mucho más los $70, $75 en el Brent las últimas semanas, a pesar de que hemos tenido bastante volatilidad, volatilidad que ha venido explicada, digamos, en la parte positiva, digamos que en el aumento de los precios del petróleo, básicamente ha sido por un tema geopolítico, mientras que la parte negativa y los descensos de precios pues han venido explicados por el menor ritmo de crecimiento económico y sobre todo por China, que claramente pues ha sido un país que ha tenido una desaceleración importante, que no hay unas perspectivas muy claras de que podamos en el mediano plazo retomar un crecimiento como lo tuvimos hace algunos años, cercano al 7%. Quizás toca acostumbrarnos a una China que, si bien va a crecer a un buen ritmo, es probable que crezca más por los lados del 5%, pero que obviamente va a tener una incidencia dentro del comportamiento del crecimiento global y dentro de la demanda de varios productos y muchos commodities, que obviamente ha venido presionando también entonces un poco los precios a la baja. Esta semana tuvimos la reunión de la OPEP+, donde nuevamente se aplazó un mes esa expectativa de aumento de la producción de petróleo. Ya creo que son 3 meses de aplazamiento, digamos, en el aumento de esa producción, lo cual es un reflejo de que obviamente existe una preocupación en torno a lo que está pasando con la demanda y a que evidentemente, eh, pues es por el momento sano, digamos, aplazar esos aumentos de producción para ayudarle un poco al precio y poder seguir pensando por lo menos en unos precios del petróleo que se mantengan por encima de los $70, ya digamos que en los últimos 2 meses por momentos lo vimos por debajo de los $70. Em, a pesar, digamos, de las dudas que puedan existir en torno, pues digamos, al tema de impuestos, aquí también queríamos destacar que una ley de empleo y de recortes fiscales que se impuso durante el 2000, o que entró en vigor en el 2017, una vez pues Donald Trump fue elegido en el 2016, estaría próxima a vencerse y pues obviamente eso llevaría a que por lo menos se diera una negociación al respecto y se pusiera sobre la mesa una negociación. Entonces, pues eso acompañando un poco lo que ya comentábamos. En términos de la política energética y continuando un poco con lo que hablaba del petróleo, pues claramente el nuevo presidente está mucho más inclinado por esta producción tradicional, digamos, de petróleo, de gas, de fortalecer, digamos, la industria en Estados Unidos. Em,
No por algo hemos visto que en los últimos años, pues claramente ha tomado una relevancia importante Estados Unidos dentro de la producción a nivel mundial, factor que en su momento también explica un poco los bajos niveles de los precios del petróleo. em, y ahí digamos que claramente sí existe una diferencia contra lo que veía la otra candidata, donde claramente pues era una candidata enfocada mucho más pues a energías limpias, a apoyar digamos que la industria desde estos tipos de producción más amigable con el medio ambiente, algo muy similar a lo que pues ha sido de pronto un poco la narrativa aquí en Colombia y pues digamos que en algunos países de la región. Entonces aquí pues había también una diferencia importante. Evidentemente el hecho, digamos, de esta elección muy probablemente pues va a tener algo de incidencia y de presión sobre los precios del petróleo. Hoy a esta hora pues estamos viendo un descenso del 2% en los precios del petróleo, lo cual pues viene obviamente explicado en parte no solo por una fortaleza del dólar, sino también por las expectativas de que el seguir respaldando, digamos, esta industria pues pueda traer alguna presión adicional desde el punto de vista de una mayor oferta. Y bueno, y la parte, digamos, de política exterior que pues tiene que ver también mucho con el tema de la inmigración. Y claramente hay ahí también dos puntos bastante opuestos entre lo que eran los dos candidatos. Y pues creo que en general todos pues conocemos un poco más cuál va a ser cuál es la postura del nuevo presidente, lo cual pues muy seguramente también vaya a traer repercusiones sobre países em, que geográficamente están muy cercanos, digamos, a Estados Unidos, pero que adicional han sido una fuente de inmigración importante y entre comillas, como lo menciona él, pues de varios, digamos, de los problemas que está hoy viviendo Estados Unidos. Y por eso, no solo a raíz, digamos, de esta decisión, sino a lo que ha sido la historia, por ejemplo, de México de los últimos 2 o 3 meses, donde pues también tuvimos elecciones, también hemos tenido algunas propuestas de cambios importantes y pues hemos visto una reacción bastante negativa en los activos mexicanos que en parte pues han irrigado también un comportamiento negativo sobre los demás activos de la región. Entonces, en términos generales, pues aquí un poco el contraste de lo que eran, digamos que las propuestas de ambos candidatos, donde están, digamos, por ahora los puntos más centrales dentro de lo que uno podría percibir, van a ser como las políticas más estrictas. Obviamente, como les decíamos, pues unas cosas también es lo que se dice en campaña, otra cosa es lo que realmente pues se pueda ya llegar a tener en términos de gobernanza por pues por el nuevo presidente y sobre todo pues también ratificar que en parte y pues digamos que ahí todavía también existía pues hasta ayer alguna duda, era en cómo pudiera quedar digamos que conformado pues el Congreso y finalmente pues pareciera que también la mayoría la va a tener ahí, lo cual pues deja también algunos puntos a favor y algunos puntos en contra. Entonces, pues a modo de resumen, y si lo miramos desde el punto de vista de los activos, lo que podríamos percibir inicialmente es que muy seguramente vamos a tener un tema inflacionario o por lo menos un mercado que va a empezar a incorporar alguna inflación mayor, lo cual va muy en contravía entonces de lo que estábamos viendo recientemente en los mercados. Esto va a generar obviamente algún aumento en las tasas de los bonos que ya se ha venido em, evidenciando en los mercados, ya más adelante lo revisaremos y por ende pues también un fortalecimiento del dólar. Las tasas de largo plazo muy seguramente también van a tener alguna afectación por todo el tema fiscal y a raíz de eso y pues solo por poner un ejemplo, hoy digamos que la deuda pública en Estados Unidos, los tesoros, la curva de tesoros, que son estos bonos que tienen distintos vencimientos. Si uno va a mirar los bonos de más largo plazo de 20 y 30 años, hoy por hoy están subiendo en tasa cerca de 18 y 20 puntos básicos. Eso es una desvalorización para los bonos y una desvalorización bastante significativa. Si lo comparamos contra lo que está haciendo, por ejemplo, los bonos de más corto plazo el día de hoy, donde una referencia de 2 años sube cerca de 8 puntos básicos, la referencia de 3 años sube cerca de 10 puntos básicos, pues claramente estamos viendo un mayor impacto para las referencias de largo plazo, lo cual no es positivo, evidentemente. Digamos que esto
va a tener también incidencia sobre el comportamiento de las tasas puntuales en Estados Unidos de largo plazo. Y como les decía hace unos minutos, pues es muy probable que esto pues también tenga eh, alguna incidencia sobre las expectativas de lo que pueda tener la Reserva Federal. Recuerden que mañana vamos a tener decisión de tasas por parte de la Reserva Federal, donde hoy inicia la reunión, pero la reunión culmina mañana con la decisión de tasas, donde el mercado pues ha venido retrocediendo también un poco en la medida que a raíz de la fortaleza de los datos económicos en Estados Unidos, pues ya nos incorpora que podamos tener recortes eh, amplios como los vimos en el inicio, digamos, de esta senda de recortes que fue de 50 puntos básicos, sino que podamos tener algo hacia los 25 puntos básicos, e incluso hay una parte del mercado que incluso descuenta que bien sea en la reunión de noviembre o quizás en la de diciembre, pues incluso la Reserva Federal pudiera parar con los recortes, o por lo menos tomarse una pausa de una reunión y no realizar mayores recortes. Entonces, pues claramente aquí va a ser muy importante lo que nos cuente mañana la Reserva Federal. Seguramente es un tema que pues obviamente está muy encima como para que ellos puedan de pronto darle al mercado como alguna señal de lo que pueda venir hacia adelante. Pero es un tema que se va a volver recurrente, digamos, dentro de las conversaciones y dentro del análisis de mercado, porque claramente cualquier rebrote inflacionario pues va a cambiar mucho esa política, y eso va a significar un dólar fuerte y unas tasas de interés altas por un mayor tiempo. Temas también positivos para lo que mencionábamos: sector financiero, menor regulación, sector industrial, el sector energético, que pueda tener también impulso, a pesar de que en el mediano plazo pues también podamos ver algo de menores precios para los commodities. Y por otra parte, pues desde el punto de vista, por ejemplo, del consumo discrecional, otro sector que pudiera verse afectado un poco por el tema también de las mayores tasas y la inflación. Digamos que un poco ya entrando de pronto en materia de qué pueda pasar en el mercado. Realmente un poco el mensaje de lo que uno puede percibir a nivel global es que, eh, digamos que a pesar de que tengamos algún movimiento de corto plazo y se puedan hacer, digamos que algunos ajustes en variables o en las expectativas de algunas variables a mediano plazo, históricamente no ha existido una ventaja importante en lo que ha sido el comportamiento de los mercados, independientemente de si han ganado los republicanos o los demócratas. Ustedes lo pueden ver acá. Históricamente el comportamiento ha sido muy similar dentro de la valorización, digamos, promedio anual de los mercados, indistintamente con cualquier presidente. Y no ha sido, digamos, que un factor que explique evidentemente el comportamiento de los mercados. ¿Por qué? Porque tiende a ser mucho más importante la situación macroeconómica, tiende a ser mucho más importante la situación fiscal, la política monetaria, digamos, del país, llevando a que finalmente los mercados, a pesar de volatilidad y cambios en el corto plazo, en el mediano plazo reaccionen a lo que realmente son las variables que deben incidir principalmente sobre el resultado de los mercados, y es obviamente cómo le está yendo el país, a cómo le están yendo las empresas desde el punto de vista macroeconómico. Claramente eso pues digamos sobre una base de que no tengamos pues un cambio significativo en políticas, un cambio radical en políticas, y pues que obviamente, digamos, entre comillas, pues no se hagan locuras, pero a grandes rasgos, pues digamos que el mercado normalmente vuelve a la tendencia de lo que deben ser pues los datos macroeconómicos. Em, en las encuestas recientes lo que se había visto era que en general, digamos, las personas y los encuestados tenían dos variables o que destacaban, digamos, dentro de lo importante, y es que la economía era lo más relevante, con un 44%, digamos, de las respuestas en una última encuesta que hizo Gallup en el mes de septiembre o a finales del mes de septiembre. Y el otro tema importante era la inmigración, y creo que pues eso se vio reflejado finalmente en lo que fue el resultado electoral. Y ya sabemos cuál ha sido o cuál es la postura del nuevo presidente en términos de lo que es la inmigración.
y un mensaje bastante contundente en ese sentido, mientras que en la parte económica, pues el mensaje principal obviamente ha sido que el tema de inflación en Estados Unidos pues ha sido una preocupación importante, digamos, para las familias, para las personas, y se ha tratado, digamos, de culpar al gobierno actual respecto a esta situación, hacia a una inflación alta, a unas tasas de interés altas, a que las tasas, digamos, de las hipotecas, pues obviamente que son un reflejo de esa situación, pues también han estado en unos niveles bastante altos y por ende, pues han afectado, digamos que la situación de los hogares. Entonces, pues estas dos preocupaciones que fueron las que pareciera principalmente atacaba el nuevo presidente, pues se vieron, creo que reflejadas en lo que fue el resultado final. Ahora, em, esto pues es una sorpresa para el mercado, yo diría que no, digamos que en términos generales lo que hemos visto por lo menos el último mes o algo más de un mes es que los activos pues han venido incorporando la posibilidad de esta victoria con una mayor relevancia, como les digo, por lo menos en las últimas 3, 4 semanas. Y a raíz de eso pues hemos tenido un dólar que se ha fortalecido a nivel internacional. Nosotros pues cerrábamos ayer con un dólar muy cercano de los 4.400 pesos y uno podría decir que pues algo está pasando a nivel local que está explicando ese comportamiento, pero podríamos decir también que en un 80-90% lo que ha venido haciendo el dólar a nivel local, pues también tiene una gran explicación desde lo que ha sido el comportamiento del dólar a nivel internacional. En la gráfica de la izquierda ustedes ven el comportamiento de distintas monedas en lo que ha sido el año 2024, pues estos 11 meses, lo corrido del año, y pues esas dos líneas que vemos arriba, pues básicamente son tanto el real brasilero, que es la línea azul, y la línea roja, el peso mexicano. Entonces, claramente, a pesar de la fuerte evaluación que ha tenido el peso colombiano, que se encuentra o lo vemos en la línea negra, en niveles más o menos de los 114, lo cual pues obviamente explica una devaluación este año cercana al 15% para nuestra moneda. Incluso pues todavía tiene un comportamiento mejor a lo que han tenido otras monedas en la región. Y eso pues es un reflejo de lo que ha venido pasando recientemente. Y si ustedes lo ven, este último movimiento viene más o menos desde eh, desde mediados de septiembre o finales de septiembre, donde el movimiento ha sido bastante acelerado y ha venido acompañado también por el incremento de esa línea amarilla que es el DXY, que claramente es un índice que recoge un poco el comportamiento del dólar a nivel y global, a nivel internacional, incluso frente a monedas desarrolladas como el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el yen japonés, y otras monedas que no son emergentes y otras monedas que no son de la región. Si bien ahí no hemos visto pues un impacto tan significativo, digamos que también lo hemos visto. Y no por algo hoy vemos un euro que también retrocede un 2%, incluso con un comportamiento peor a lo que eh, hoy está teniendo, por ejemplo, monedas como el real brasilero, el peso chileno y el peso colombiano. Entonces, claramente, digamos que no es un tema que obedece netamente a lo local. En la gráfica de la derecha, pues les puse un marco de tiempo un poco menor para que también veamos el comportamiento, donde en términos generales, pues los últimos 6 meses, es que el comportamiento ha sido muy similar y el peso mexicano, más o menos allá hacia finales de agosto, pues se empezó a descorrelacionar un poco de las demás monedas, empezó a sufrir algo más, primero por factores locales. Y segundo, pues por lo que ha pasado estas últimas semanas con un mercado que obviamente descontaba pues la victoria del candidato Donald Trump, que claramente va a tener unos efectos mucho más directos sobre los activos mexicanos y sobre lo que pueda tomar en términos de decisiones de comercio exterior y sobre todo en migración, que sí van a tener una incidencia directa frente a este país. Entonces, pues primer mensaje, digamos que hemos estado muy correlacionados con lo que está pasando a nivel internacional. Los activos han venido incorporando la posibilidad de este resultado. Quizás podríamos estar hablando que hay algo adicional a nivel local que ha venido teniendo alguna incidencia.
y si ustedes lo han visto, pues los últimos semanas o también en parte el último mes, pues hemos tenido bastante ruido en torno al tema fiscal nuevamente en Colombia, lo cual pues ha generado de pronto algún movimiento adicional. Pero pues, como lo decía hace un momento, yo diría que en un 80-90% el movimiento del dólar ha venido explicado por factores externos, y ese porcentaje restante pues puede ser algún ruido adicional local que evidentemente pues ha generado algunas preocupaciones. ¿Va a seguir subiendo el dólar indefinidamente? Creeríamos que no, creeríamos que muy seguramente en próximas semanas y un poco alineado con lo que comentábamos ahorita en términos de mercado, creo que los mercados vuelven un poco a tomar su rumbo frente a lo que finalmente está pasando en términos macroeconómicos, en términos de tasas de interés, y sobre ese escenario podríamos ver algún descanso del dólar en los próximos meses. No estoy diciendo que simplemente a partir de hoy vayamos a tener una corrección o de la próxima semana, quizás nos podamos demorar algunas semanas más, y también va a depender pues hacia adelante de lo que nuevamente, como les digo, pues una cosa son las propuestas en campaña y otra cosa es realmente lo que se empiece a ejecutar o lo que realmente se quiera hacer. Entonces pues vamos a tener que ver también muy seguramente que retrocedan un poco de pronto esas medidas tan extremas que por momentos se plantearon en campaña, y que a partir de ahí pues podamos empezar a pensar en una corrección que nos vuelva, digamos, a llevar a los niveles que estábamos previos, digamos, a a esta última devaluación de las monedas frente al dólar. Un movimiento que empezó hace ya por lo menos unos 2 o 3 meses, cuando teníamos un dólar a niveles de 4.000 pesos. Para quienes nos han acompañado acá frecuentemente en estas presentaciones, y si lo recuerdan un poco, eh, a inicios de año, y en las actualizaciones que hemos venido haciendo, nosotros planteamos que nuestro rango de compra iba a estar por niveles de 3.970, 4.000 pesos, más o menos, digamos, en esos niveles nos interesaba. Ahí estuvimos hace un par de meses por la zona de los 4.000 pesos, y el factor tanto geopolítico como el factor político o electoral eran unas de las razones que teníamos planteadas para que finales del tercer trimestre, inicios del cuarto, pudiéramos tener algún fortalecimiento del dólar. Creo que eso se ha materializado según como lo veníamos esperando. Quizás el movimiento ha sido mucho más fuerte. Muchas veces lo hablamos también aquí en estas presentaciones, y era muy seguramente esos rebotes a niveles de 4.200, 4.300 iban a ser una oportunidad, digamos, de venta de dólar, pues para todo lo que se hubiera podido comprar cercano a 4.000 o por debajo de los 4.000. em, pero que también teníamos que evaluar un poco cuáles eran las razones que nos explicaban ese movimiento, y que esas mismas razones eran las que nos iban a dar, digamos, la magnitud esperada del movimiento. Si iba a ser hasta 4.300, si iba a ser posiblemente hasta 4.400. em, Aquí el tema electoral pues nos está poniendo claramente más cercano a los 4.500, eh, pues obviamente es un poco la explicación de lo que decíamos. Era imposible, digamos, uno adivinar prácticamente de cuánto iba a ser el movimiento. Lo que sí o lo que sí teníamos claro cuál era la tendencia, digamos, o la reacción a ese movimiento. Entonces pues ahora digamos que no queda más que buscar cuáles puedan ser de pronto los niveles donde uno pudiera pensar en que el dólar nuevamente empiece a corregir algo, y volver muy seguramente un poco más hacia niveles de los 4.200, 4.250, que no va a ser un tema, como les digo, tampoco de corto plazo, pero que sí creemos en gran parte ya los activos lo venían incorporando el resultado electoral. Parte de este comportamiento también viene muy explicado porque a grandes rasgos lo que ha venido mostrando también la economía en Estados Unidos ha sido una fortaleza importante. El PIB, y lo más reciente que tuvimos fue la semana anterior, la lectura preliminar del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos, donde pues claramente el resultado, que estuvo cercano al 2,7, 2,8%, si lo miramos trimestral y anualmente, muestra una muy leve desaceleración frente al 3% que habíamos tenido en el segundo trimestre,
pero son unas cifras que siguen siendo bastante resilientes, bastante positivas. Eh, lo decía un poco hace unos minutos en un escenario, digamos, todavía de inflación alta y sobre todo de tasas de interés en unos niveles bastante altos frente a lo que ha sido pues la historia reciente. La economía ha venido mostrando una solidez importante que ha venido o que ha estado explicada principalmente por el gasto del consumidor. Si ustedes lo ven en la gráfica de la derecha, la mayor contribución al crecimiento del PIB o el crecimiento en Estados Unidos viene explicada por el gasto del consumidor. Esto, ¿cómo puede estar fundamentado? Básicamente está fundamentado en que el mercado laboral, aunque se ha venido enfriando, ha sido bastante robusto y se ha mantenido bastante sólido en lo corrido pues, de los últimos años y particularmente este año donde se esperaba de pronto alguna desaceleración. Sobre todo los hogares de mayores ingresos han tenido también un ingreso disponible todavía bastante sano. Las revisiones, digamos, a lo que ha sido las tasas de ahorro en los últimos años por parte de las familias y de los consumidores en Estados Unidos se ha venido revisando al alza. Está por debajo, digamos, de los promedios históricos, pero está por encima del 5% por lo menos, lo cual pues es una cifra que a grandes rasgos se puede considerar todavía sana y bastante fuerte, lo cual se viene explicado pues en un gasto del consumidor que se ha mantenido bastante resiliente y que viene mostrando pues entonces que la economía en términos generales viene bien. Venimos desacelerándonos, evidentemente, lo que fue el crecimiento del año o posterior a la pandemia, con año 2021, 2022, incluso 2023, donde veníamos de crecimientos em, trimestrales, pues que también estaban salidos un poquito de la media y de la tendencia normal de crecimiento de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un ajuste pues a unas tasas de crecimiento mucho más estables y más acorde, digamos, a lo que hemos visto históricamente en Estados Unidos. Entonces, hay que contemplar, digamos, dentro del comportamiento de los mercados y los activos esa desaceleración de Estados Unidos, pero no hay que irse al extremo de que estamos viendo de pronto o esperando, contemplando una recesión. Simplemente aquí vamos a tener obviamente una desaceleración. Ahora, vamos a ver entonces qué pasa con este tema, porque como lo decía, pues si muchas de esas políticas se materializan, pues seguramente vamos a tener un escenario de inflación y un escenario de tasas más altas por un periodo más largo, lo cual puede llevar a que en el mediano y largo plazo, pues ese ajuste en el crecimiento en Estados Unidos sea mayor. Em, en términos de lo que ha venido pasando con la inflación, es que no quisiera, digamos, de pronto centrarme mucho en este tema. eh, Creo que hasta hace, pues digamos, en gran parte de este año lo que veníamos mencionándoles un poco es que finalmente, y también estaba, digamos, dentro de nuestra guía a inicios de año, es que íbamos, pues digamos, a ver un año donde la inflación pues iba a disminuir no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, y creo que eso ha sido evidente. Ha sido evidente en Europa, ha sido evidente en China incluso, ha sido evidente en Estados Unidos y pues mucho más cercano lo hemos vivido aquí en Colombia, donde pues ya cerramos el mes pasado con una inflación del 5,81 y en que claramente pues todavía está por encima del rango meta del Banco de la República, pero pues ha sido un proceso también de ajuste en la inflación similar a lo que han vivido otros países. Eh, para Estados Unidos, digamos que no era la sorpresa em, que fuera algo similar. em, ya digamos que hemos tenido también muy mapeado que hay algunos temas muy puntuales que son los que han venido presionando la inflación en Estados Unidos. Algunos de ellos la inflación de servicios, donde el tema, digamos, del componente de vivienda, pues ha venido afectando bastante. Sin embargo, muchos otros rubros, pues han venido mostrando incluso inflaciones negativas, como la inflación de bienes, tanto durables como no durables, etcétera. Por momentos, digamos que la inflación en energéticos y todos esos factores, pues han llevado a que también la inflación vaya convergiendo lentamente hacia niveles del 2%, pues que es también la meta de la Reserva Federal. Falta camino, sí, pero tampoco percibimos que en el corto plazo pues puedan haber razones de pronto para que esa inflación pueda dispararse y generar alguna distorsión, digamos, en el cambio o en lo que tenía planteado la Reserva Federal, por lo menos en el corto plazo. Entonces, pues desde ese frente, digamos que las noticias siguen siendo neutrales, positivas y respaldaban un poco lo que era la tesis de que pues pudiéramos ver este año menor inflación
y con esto también empezar los recortes de tasas de interés. ¿Qué mostraron, digamos, las últimas cifras de empleo? Y creo que aquí es donde toma un poco más de relevancia, o es una variable que toma un poco más de relevancia, entendiendo, pues, digamos, que la preocupación principal no está siendo ahorita la inflación, aunque, pues, vuelvo y repito, qué pena, pero con la nueva elección, pues, va a ser un factor que hay que tener en cuenta y que posiblemente pueda cambiar hacia futuro. El desempleo, pues finalmente digamos que finales del tercer trimestre, vimos una tasa de desempleo que repuntó hacia niveles del 4,30 y lo advertimos también en algunas de estas presentaciones. Nos empezaba a preocupar el tema del empleo. ¿Por qué? Porque digamos que la tasa de largo plazo de desempleo que la Reserva Federal tenía estimada estaba por el orden del 4,20, 4,30. Y pues ya nos estábamos incluso acercando a ese nivel o sobrepasando ese nivel, y pues era normal que el mercado laboral se siguiera, digamos que enfriando un poco. Em, a raíz, pues digamos, de esa preocupación, no sé si se acuerdan un poco, durante los primeros meses, la primera semana de agosto, pues, tuvimos bastante volatilidad en los mercados y algo de caída en los mercados significativa. Caída que prácticamente se borró en las semanas posteriores. ¿Por qué? Porque pues ya los siguientes datos del mercado laboral en Estados Unidos fueron bastante fuertes y alejaron, digamos, que cualquier temor en que pudiéramos estar acercándonos a un tema, digamos, de recesión o algún tema más estructural en el mercado laboral. Desafortunadamente las cifras de octubre pues no nos dan una visión muy clara de lo que pasó en el mercado laboral. Si ustedes ven la gráfica inferior, en términos de las nóminas no agrícolas, se dio una creación apenas de 12.000 nóminas, lo cual no, pues claramente no es un número positivo, pero es un número que viene afectado principalmente por el tema climático, donde el huracán pues tuvo alguna incidencia sobre las cifras. Y por otra parte, por el tema también de la huelga en algunos sectores, como lo que pasó con Boeing. Entonces, pues digamos que no es una medida o no es un resultado que sea como muy limpio para poder uno entender realmente qué pasó durante el mes de octubre. A pesar de ese número tan bajo, y venimos de un mes de septiembre donde pues la cifra fue bastante contundente, donde las nóminas fueron alrededor de 254.000, muy por encima de las 150.000 que venía esperando el mercado. Y pues eso elevó al promedio, por lo menos de los últimos 3 meses, por encima de 160.000 nóminas creadas. Eso pues es una cifra bastante importante, y haciendo un poco, digamos, de cálculos, y básicamente Estados Unidos siguiera creando esas nóminas mensuales por el orden de 160.000, 170.000, pues básicamente vamos a tener una tasa de desempleo que se va a mantener en niveles del 4,10%. Entonces, vamos, que queda un poquito ahí la duda de octubre. Tendremos que ver que pues el mes de noviembre, ya viendo las cifras un poquito más limpias, pues podamos tener nuevamente cifras acordes pues a estas que les estaba comentando. Lo importante pues rescatar es que obviamente la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,10 y pues tampoco vimos alguna afectación puntual. En ese sentido pues pareciera que el mercado laboral sigue estando relativamente fuerte. Razón también o variable también importante a monitorear por parte de la Reserva Federal, porque claramente puede explicar un poco el comportamiento de las tasas en el mediano plazo. Otro factor que se ha sumado, digamos, a todo este tema, tanto positivo en términos macroeconómicos de Estados Unidos como el electoral y fiscal allá, pues fue la propuesta, o digamos que el plan de presupuesto para el próximo año en el Reino Unido, lo cual también tuvo una afectación importante dentro del comportamiento de los bonos del Reino Unido. Básicamente aquí, y pues por no entrar mucho en detalle, para no extendernos tanto, lo que se está planteando es obviamente un aumento de impuestos y un aumento en el endeudamiento, y eso ha generado obviamente alguna afectación desde el comportamiento de los bonos. Digamos que perdón, una disminución de los impuestos y un aumento, digamos, del gasto, y digamos que el escenario que nadie quisiera ver desde el punto de vista fiscal. Entonces, pues acá esto fue otra fuente también, digamos, de volatilidad que hemos tenido en los últimos días y de mayor afectación para el comportamiento de los bonos. Entrando un poco en materia de lo que fue Colombia recientemente,
Vimos la semana anterior un recorte de 50 puntos básicos donde la tasa de referencia disminuyó del 10.25 al 9.75, nuevamente con una votación bastante ajustada como lo habíamos tenido en la reunión inmediatamente anterior, donde de los 7 votantes, 4 votaron por esta reducción de 50 puntos básicos y 3 por una reducción mayor de 75 puntos básicos. Si ustedes lo recuerdan, en meses anteriores las votaciones normalmente habían sido 5-2, es decir, ya un miembro pues ha cedido los últimos 2 meses en torno a un recorte mayor, un recorte de 75 puntos básicos, que básicamente estaría explicado desde el punto de vista de una inflación que ha venido descendiendo, como lo pueden ver en la gráfica, que ya están niveles del 5.81. Este viernes conoceremos el dato de inflación del mes de octubre, donde en términos generales pues no estaríamos esperando un mayor cambio desde los niveles de inflación total que tenemos actualmente, 5.81. Quizás pudiéramos volver a niveles del 5.70 eh, y muy seguramente dentro de lo que ha venido esperando el mercado y venimos esperando que el año lo cerremos un poco más cercanos hacia niveles del 5.50. Es decir, la caída fuerte, digamos, en la inflación ya la hemos visto y no esperamos, digamos, que ese movimiento sea muy acelerado en los próximos meses. Es decir, el cierre del 2024 y el inicios del 2025 nos debiera tener con una inflación todavía por encima del 5%, mientras que más o menos hacia un año, hacia los meses de septiembre, octubre, pues estaríamos pensando que la inflación ya podría volver al rango meta del Banco de la República con una inflación cercana al 4%, obviamente entendiendo pues que pueda pasar en muchos frentes hacia adelante, tanto externos como locales, que puedan generar pues digamos algún cambio en esas expectativas. Entonces, basados en la menor inflación y basados en poder, digamos que, incentivar y apoyar un poquito el crecimiento económico, pues han sido las razones del por qué los miembros han votado por los 75 puntos básicos. Hoy tendremos la publicación de las minutas del Banco de la República de esta última reunión, donde probablemente tengamos un poco más de claridad en ese sentido y los argumentos de parte y parte para haber tomado esta decisión. Sin embargo, lo que sí fue bastante claro y explícito eh, es que la razón para tomar la decisión de los 50 puntos básicos viene explicada por lo que ha venido pasando este último mes, lo que ya les describí hace un momento, y ha sido no solo el fortalecimiento del dólar a nivel global, sino el aumento en las primas de riesgo a nivel local, explicadas no solo por pues claramente la devaluación del peso colombiano, sino también por el comportamiento de los bonos a nivel internacional, que ha tenido una incidencia directa sobre el comportamiento de los TES, es decir, la deuda pública colombiana. Y por último, el riesgo fiscal, donde pues nuevamente hemos tenido bastante ruido en esa materia el último mes. Eso han sido factores para que se haya tomado esta decisión de los 50 puntos básicos. Nos parecen que son una decisión sensata y una decisión correcta y argumentada por parte del Banco de la República, porque evidentemente iniciar un ciclo de recortes muy agresivo, y sobre todo cuando los mercados se han venido comportando como se han venido comportando este último mes, principalmente a nivel internacional, pues pudiera ser un riesgo importante para el comportamiento de algunas variables importantes como es nuestra moneda. Entonces, si bien existe pues una unanimidad por parte de los miembros de la Junta en que hay que continuar con la reducción de tasas, obviamente la diferencia se basa, digamos, en el ritmo de recortes. Y pues ahí creemos que muy seguramente el banco eh, va a continuar con la cautela y la próxima reunión que va a ser en el mes de diciembre, o pues la reunión decisoria del mes de diciembre, muy probablemente continuemos con esos recortes de 50 puntos básicos. Y aquí cambia un poco la perspectiva de lo que hace un par de meses el mercado venía esperando, y es que cerráramos con una tasa
de intervención mucho más cercana al 9%, perdón, 8,5%, 8,75%, y que es probable que incluso cerremos el año entonces en el 9 o 9,25 para los que consideran pueda ser un recorte de 75 básicos. Nosotros por ahora creo que nos inclinamos más porque venga otro recorte de 50 puntos básicos. Bueno, desde el punto de vista del comportamiento de los bonos, creo que aquí también quería hacer resumen un poco general de cómo hemos visto también hace unos minutos en el dólar. En la parte de la izquierda ustedes ven el comportamiento de los bonos en la región en dólares, tanto para Brasil, Chile, Perú, México y Colombia. La línea superior, la línea gris clara, es Colombia. Y claramente, pues hoy vemos que Colombia está pagando una tasa muy superior a lo que han venido pagando los países de la región, incluso en un escenario donde todos los bonos se han venido desvalorizando. Si ustedes ven esas líneas, pues todas han tomado una tendencia también desde mediados de septiembre al alza, y que ha traído, pues digamos que una afectación importante sobre los bonos en la región, que viene también acompañada del comportamiento de los bonos a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, y otros países, producto pues de lo que ya hemos venido comentando. Entonces, pues primera lectura, y vuelve a ser un tema, digamos, global, no es netamente un tema local. Hemos tenido, digamos, afectaciones en la deuda pública de todos los países. Ya el otro escenario, y lo que uno puede desprender de esto también, es que quizás hemos tenido un movimiento un poco más fuerte, más empinado, que también puede obedecer entonces pues a algo adicional, o que se está imprimiendo, digamos, algo de riesgo adicional, producto de pues lo que es ese riesgo fiscal a nivel local, lo que han sido las noticias recientes. Si de pronto alguno no lo sabe y no está muy enterado al respecto, y quiere saber un poco más de cuáles han sido esas razones, seguramente han oído algo respecto al tema del sistema general de participaciones, donde pues básicamente lo que se ha venido discutiendo y lo que se ha venido aprobando es la posibilidad de incrementar las transferencias a las regiones. Esto preocupa en qué sentido, porque pues ese aumento que inicialmente em, era casi que del doble en lo que se aumentarían, digamos, esas transferencias. Ya digamos que en las primeras discusiones o en las aprobaciones que se han venido dando en el Congreso, pues se logró de cierta forma hacer algunas modificaciones y un poco reducir ese porcentaje al 39%, en la implementación, que ya no serían 10 años, sino en 12 años. Se han venido, digamos que, haciendo algunos ajustes, pero digamos que estructuralmente sí genera unas preocupaciones, porque esto va a generar prácticamente que dentro del presupuesto este rubro empiece a pesar casi que el doble. Y pues claramente, eh, en un año 2024 donde hemos tenido bastantes temores desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista presupuesto, donde se advirtió que el presupuesto estaba desfinanciado, donde se ve un aumento significativo del presupuesto para el año 2025, donde tampoco se ven, digamos, como argumentos válidos para entender el porqué de ese aumento, sobre todo cuando en lo corrido del año hemos visto un recaudo que viene cayendo más del 10%. Entonces, es un presupuesto que claramente está desfinanciado también para el año 2025. Es un presupuesto que muy seguramente tocará hacerle ajustes. eh, y pues ya sabemos que también estamos pendientes de que pues finalmente el gobierno quiera hacer otra eh, reforma tributaria, pues para financiar parte, digamos, de ese déficit. Entonces, pues en un escenario fiscal tan complejo, imprimirle que en los próximos años em, que prácticamente se aumente el presupuesto de lo que se debe transferir a las regiones, pues claramente implica un riesgo adicional, que no, digamos, está, o que no está pasando de pronto en los demás países. Quizás hemos tenido mucho ruido en la parte fiscal también en Brasil. De hecho, el mercado está muy pendiente esta semana, o en los próximos días, que se hagan anuncios por parte del ministerio y del gobierno en torno a algunos ajustes fiscales y a un menor gasto, que de pronto alivie un poquito esos temores que también se han venido presentando en Brasil.
Entonces eso nos ha imprimido quizás algún movimiento adicional, alguna desvalorización adicional, pero pues es un tema que también viene explicado por lo que ha sido el comportamiento de las tasas a nivel internacional. Por poner simplemente a modo de ejemplo lo que ha pasado con la referencia, aquí estamos viendo los bonos de 10 años de los distintos países, lo que ha pasado con los bonos de 10 años en Estados Unidos es que hace un mes y medio teníamos una tasa de alrededor del 3,60, 3,70. Hoy esos bonos de 10 años en Estados Unidos están en el 4,44. Es decir, por lo menos hemos tenido un movimiento de unos 70, casi 80 puntos básicos. Si vamos a mirar la gráfica de la derecha y miramos ya los bonos colombianos, los TES en moneda local, recuerden que la izquierda es en dólares, en moneda local, pues lo que podemos ver es que en promedio también hemos tenido un movimiento de unos 90, 100 puntos básicos desde el 1 de octubre. Entonces, pues a grandes rasgos, digamos que estamos viendo algo muy similar a lo que ha pasado en los mercados internacionales, que por momentos va a ser positivo. ¿Por qué? Porque pues quien está buscando, digamos, quien está pendiente de hacer alguna inversión, quien está pendiente de recibir alguna plata y está buscando, digamos, que opciones de inversión en el mercado de renta fija, pues obviamente esto va a traer algún comportamiento negativo, o ha traído también algún comportamiento negativo desde la deuda corporativa, lo cual nos va a permitir pues poder invertir, digamos, a unas mejores tasas. ¿Qué ha pasado en la deuda corporativa recientemente? Deuda corporativa, pues obviamente nos referimos a CDTs, bonos, para quienes no conocen el término. En términos generales, hemos tenido también un retroceso las últimas semanas. En promedio, digamos que los papeles en tasa fija en periodos de entre 1 y 3 años se han podido mover, diría, entre unos 50 y unos 70 puntos básicos, lo cual pues ha generado, digamos, que algunas desvalorizaciones en este mercado, pero pues también ha venido acercando las tasas en estos plazos mucho más hacia el 10% nuevamente, lo cual pues abre también abre una posibilidad interesante de inversión sobre esos niveles, en un activo que también, para quienes nos han acompañado a lo largo del año, incluso desde el año pasado, pues hemos venido recomendando y advirtiendo que hay que tener, digamos, renta fija dentro de los portafolios, hay que seguir aprovechando estos niveles de tasas de interés, y un portafolio, digamos, balanceado, normal, que quisiera tener un inversionista, hoy por hoy creemos debe tener un porcentaje importante invertido también en renta fija, bien sea direccionalmente con un CDT, con un bono, a través de nuestros fondos de inversión que les dan exposición, digamos, a ese mercado. eh, hay que contemplarlo, porque simplemente haciendo un ejercicio muy, muy rápido y pensando, digamos, en unas tasas a un año cercanas al 10%, pero también les comentaba hace un momento, más o menos en un año podemos estar pensando en una inflación del 4%, podemos estar pensando en una inflación que cierre este año por el orden del 5%. Vamos a tener unas tasas reales muy interesantes, unas tasas muy atractivas que pues tampoco hemos visto, digamos, en los últimos años. Seguimos estando en niveles máximos de esas tasas de interés real, eh, que ofrecen una oportunidad muy interesante desde el punto de vista de inversión en este mercado, y que se siguen manteniendo a pesar de que la inflación ha bajado y a pesar de que la tasa del Banco de la República ha bajado. Entonces, si finalmente cerramos en ese 9,25, pues estamos hablando que el Banco de la República bajó las tasas este año 400 puntos básicos, y nosotros todavía estamos teniendo tasas de interés real cercanas o superiores a los 400 puntos básicos, en periodos o en plazos de un año, y que siguen estando muy cercanas a los máximos recientes. Un poco el reflejo de eso, pues ha sido, o lo pueden ver en la gráfica superior, donde digamos que las captaciones para papeles tasa fija en calificaciones AAA, pues las últimas o la última semana se movieron nuevamente, no mucho, pero algo al alza, y como les digo, pues se pueden estar en promedio rondando un 9,65, 9,70, dependiendo obviamente del emisor, pero son unas tasas que vuelven a ser atractivas, dado que hace un mes pues estábamos mucho más cercanos a niveles del 9%. Y aquí pueden ver lo que ha sido finalmente el comportamiento de la deuda privada en lo corrido del año. En la gráfica de la izquierda, en enero, pues teníamos unas tasas que estaban por el orden del 13%,
hacia el mes de junio hemos tenido o tuvimos unas tasas que estaban mucho más cercanas al 10,5, 11%, y hoy por hoy pues esas tasas están más cercanas al 9,60% en los distintos plazos. Em, Se ha movido la curva, evidentemente se ha ajustado y producto de lo que ha pasado el último mes y medio, pero a pesar de ese descenso y a pesar de que hoy tenemos pues tasas incluso por debajo del doble dígito, pues siguen siendo unos niveles todavía bastante interesantes. Y bueno, y por último, para concluir, creo que el mercado de acciones de pronto ha sido un poquito diferente a lo que hemos tenido en el comportamiento reciente de los demás activos. Ya vieron un dólar bastante castigado, unas tasas que también han venido moviéndose al alza, es decir, una desvalorización también importante en los bonos, en los bonos, perdón. em, y el mercado de acciones ha venido como en una historia un poquito diferente. ¿Por qué? Básicamente porque creo que las noticias corporativas y los em, temas corporativos pues han venido dándole algo de fortaleza al mercado. Eh, Hacia, digamos, primer semestre del año, pues recuerden, estuvimos con un índice Colcap que se acercó a los 1.450 puntos, donde prácticamente había borrado toda la desvalorización que habíamos tenido eh, post resultado electoral a nivel local. A partir de ahí, pues tuvimos una corrección también importante que hasta hace más o menos un mes nos llevó a niveles de 1.300 puntos en el índice Colcap, incluso un poquito por debajo de ese nivel, que abrió pues nuevamente opciones de inversión muy interesantes y precios muy interesantes, digamos, en algunos emisores. Em, si ustedes ven el mercado como un todo, pues hasta ahora hemos tenido un rebote que ayer nos llevó a cerrar en niveles de 1.360 puntos para el índice. Digamos que no ha sido tampoco un rebote significativo. eh, Prácticamente, como les decía, pues esos 60 puntos desde niveles de 1.300. Pero en el año hemos visto un mercado que ha tenido una valorización cercana al 14%. Eh, a pesar de eso, pues todavía encontramos opciones muy interesantes y valoraciones muy atractivas en muchos de los emisores. La temporada de resultados está apenas empezando, la del tercer trimestre. Yéndonos un poquito a lo que vimos en el segundo trimestre, pues vimos una temporada muy neutral. Vamos que producto, digamos, de lo que hemos visto también en algo de mejor crecimiento a nivel local, hemos también visto unos resultados mucho más neutrales y uno no podría hablar de que está viendo unos resultados en las compañías que estén preocupando o que estén mostrando, digamos, desvalorizaciones significativas. Por el contrario, han sido unos resultados que han mostrado algo de fortaleza. No podemos decir que han sido tampoco la maravilla, pero se han mantenido. Hemos visto algunos crecimientos en términos anuales, explicado principalmente porque pues el año 2023 creemos fue donde vimos las peores cifras y vimos las peores cifras también en términos de crecimiento. Tanto los distintos analistas como el Banco de la República ha venido mejorando sus expectativas de crecimiento para este año en torno al 1,9%, 1,8%. El otro año probablemente podamos crecer más cercanos al 2,5%, lo cual sigue siendo un crecimiento relativamente bajo frente al potencial que tiene nuestra economía, pero claramente pues venimos de un crecimiento del cero inferior al 1% el año pasado. Entonces, pues lo que estamos viendo es una recuperación lenta y gradual que pues también se ha visto traducida un poco en los resultados corporativos. A eso, sumarle entonces pues esos eventos corporativos, esos anuncios corporativos. El año o los últimos 2 años han estado marcados por varias noticias en torno a lo que ha venido pasando en el GEA, OPAs, OPAs consecutivas en el mismo emisor. Ya este año entonces pues se terminó, digamos que gran parte de ese evento corporativo que fue toda esa em, estructura de la creación de la sociedad portafolio, donde finalmente el GEA pues cedió su participación en Nutresa, a cambio recibió pues acciones propias tanto de Grupo Argos como de Grupo Sura. Una vez se hizo la disolución pues de esta sociedad portafolio, pues nuevamente estas compañías van a recibir algunas acciones propias a cambio. Por otra parte, en las últimas semanas también
pues conocimos la información donde ya se firmó un memorando de entendimiento tanto entre Grupo Argos y Grupo Sura para evaluar cuál va a ser el paso a seguir una vez cada uno reciba sus propias acciones y reciba acciones cruzadas, es decir, del otro emisor, y cuál puede ser, digamos, el mejor escenario para a futuro, digamos, que generar ese desenroque entre las compañías y poderle generar algo de valor. Esto ha sido un tema muy importante en los últimos años en el mercado y sobre todo para los inversionistas internacionales, el tema de que el GEA fuera uno solo, de que hubiera un enroque, pues no les permitía tener una estructura muy clara del grupo, y eso permitió o llevó a que por momentos pues no tuviéramos las valoraciones más justas para las compañías en el mercado. El hecho de que esto esté cambiando pues puede ser positivo. A eso hay que sumarle pues todo lo que ha venido pasando con otras compañías del GEA como fue Semargos, con el negocio en Estados Unidos, la recompra de acciones. Recientemente volvimos a conocer una oferta de compra por la participación que tiene Semargos en Summit Materials, que es esta empresa listada en la Bolsa de Estados Unidos, a través de la cual Cementos Argos quedó con la participación en el negocio de infraestructura en Estados Unidos. Esta propuesta, pues se habla, puede ser em, o puedes acercarse, digamos, a un precio en la parte baja de los $50. La acción de Summit ayer cerró en niveles de $47. Entonces, pues ese potencial adicional, digamos, de valorización, si uno va a mirar el valor de la participación de Cementos Argos en esta compañía, pues claramente es un valor adicional, y sobre todo pues con $1 en los niveles que lo tenemos. Otro factor, digamos, importante dentro de lo que ha sido el comportamiento. La semana pasada también conocimos sobre los planes de Bancolombia de crear una holding donde pueda agrupar todos sus negocios. Recordemos que finalmente Bancolombia lo que venía haciendo pues los últimos años era un banco con otros negocios, y no netamente un banco, y en ese sentido pues un poco los planes de lo que se está haciendo con Bancolombia hacia futuro, donde pues va a continuar siendo, digamos que la misma acción, los accionistas van a tener el mismo número de acciones, simplemente pues se cambiaría algo el nombre. Bueno, y aquí pasa, digamos que todavía vienen algunos procesos donde inicialmente pues hay que pensar en la aprobación en la asamblea de accionistas, pero es un tema que también le puede liberar valor a Bancolombia, un banco que mostró un comportamiento bastante positivo en estos últimos 2 años, donde tuvimos la peor crisis bancaria de los últimos 20 años a nivel local, y las cifras de Bancolombia pues fueron bastante positivas. Em, y bueno, y así han sido bastante historias desde el punto de vista corporativo. Quizás el grupo que faltaba un poco en moverse en ese sentido, pues era el Grupo Aval, y ya también la semana pasada, pues conocimos también algo de noticias, viene una emisión de bonos, viene también la creación de una filial y la posible recompra de acciones de algunas filiales. Vamos que ahí el mensaje todavía no está tan claro por dónde vendrían las recompras, y a mí todavía me quedan algunas dudas en ese sentido, si evidentemente van a ser unas recompras específicas para las participaciones o las compañías que tienen hoy listadas en bolsa. Sin embargo, pues uno ya también empieza a ver algo de movimiento en ese sentido. El Grupo Bolívar, entendiendo Grupo Bolívar como la holding y Da Vivienda como su principal inversión, también han venido, digamos que haciendo algunos movimientos. Da Vivienda ya también hace pues algún tiempo, y de hecho la semana anterior culminaba con la holding que creó en Centroamérica, que iba a agrupar todas esas filiales que tenía en Centroamérica. A inicios de año pues también tuvimos alguna emisión de acciones para capitalizar el banco, un banco que pues sufrió bastante en este escenario, digamos, de crisis bancaria a nivel local. Y Grupo Bolívar, pues recordemos, también tiene pendiente entonces un plan de recompra de acciones. Entonces, todos estos factores han incidido de forma positiva, digamos, en el comportamiento, unas acciones que pues también hace por lo menos un año o año y medio lo venimos advirtiendo, pues con todos los riesgos que puedan existir, las valoraciones eran bastante bajas y bastante atractivas, y creo que eso se ha visto reflejado en que hemos tenido acciones que en el último año pues han subido por lo menos más del 100%, acciones que tienen retornos por dividendos también cercanos al 8, 9, 10%.
y que podríamos hablar que en un 80-90% pues han tenido un muy buen desempeño en lo corrido del año, obviamente pues haciendo la salvedad que algunos otros nombres pues no han tenido el mismo comportamiento y tienen algunas razones de por qué no haber tenido las valorizaciones. Entonces, por lo tanto, digamos que hemos también enviado un mensaje de selectividad de algunos nombres donde hemos tenido pues las recomendaciones y creo que en general pues esos nombres han tenido un buen desempeño en lo corrido del año. Y pues empezando entonces con la temporada de resultados, ya esta semana tuvimos los resultados de ISA y los resultados de Celsia. A grandes rasgos, como les digo, muy seguramente todavía no vamos a ver una recuperación muy fuerte en términos de resultados, pues tampoco vamos a tener un escenario muy negativo. Los resultados de ISA, que empezaron pues prácticamente la temporada de resultados, mostraron unos avances en términos trimestrales y anuales muy positivos. Si ustedes ven, los ingresos crecieron el 39% en términos anuales, el EBITDA un 56% y la utilidad neta un 74%. Sin embargo, aquí hay que hacer la salvedad y es que hubo algún efecto no recurrente que obviamente explica unas variaciones tan significativas, razón por la cual pues tampoco vimos una reacción muy fuerte en el precio de la acción. ¿A qué obedece pues ese comportamiento? Primero, y lo atribuyo principalmente a lo que fue claramente la revisión tarifaria que se dio en Brasil, un evento que ocurre cada 5 años y que pues generó unos mayores ingresos para la compañía y que obviamente generó pues entonces que viéramos unas variaciones anuales tan importantes. Adicionalmente, pues también se dio, digamos que la entrada de nuevos proyectos en funcionamiento, lo cual también aportó de forma positiva. Los ingresos del transporte, del negocio de transporte de energía crecieron casi el 46% en términos anuales, mientras que los ingresos de vías o de concesiones pues también tuvieron una variación importante positiva, aunque menor del 19% en términos anuales. Eh, Se llevaron a cabo 8 refuerzos y mejoras a la red de transmisión en Brasil. En Colombia se continúa, digamos que participando en varios proyectos, lo cual pues van a seguir trayendo, digamos que crecimiento a futuro, también con nuevos proyectos en líneas de transmisión em, y pues ampliaciones también en la red de transmisión en el país. También entraron algunos proyectos en Barranquilla, en Sabana Larga, lo cual va a permitir, pues, digamos que conectar energías renovables al sistema en el país. Entonces, pues, estos proyectos también aportaron de forma positiva a los ingresos. En el negocio de vías, que como les decía, un aumento del 19% en los ingresos, viene explicado también por la entrada en operación de la ruta del Loa en Chile, que es el primer proyecto construido desde cero adjudicado a ISA, lo cual pues también explica la variación de esos ingresos en términos anuales. Y el EBITDA pues finalmente tuvo ese crecimiento del 57%, como les decía, pues aquí destacar obviamente que el tema de la revisión tarifaria en Brasil y finalmente pues la utilidad neta se comportó bastante bien. En los próximos años pues hay 36 proyectos en construcción, los cuales ya están adjudicados y pues ahí hay un plan de crecimiento para los próximos años por parte de ISA, lo cual se espera que generen pues nuevos ingresos anuales cercanos a los 1,8 billones de pesos. Entonces, pues a pesar de que, como les digo, las cifras fueron bastante positivas, pues son también algunos efectos puntuales que si miráramos o excluyéramos un poquito esos efectos, pues claramente los crecimientos no serían tan significativos. En términos del EBITDA, podemos estar hablando de que tuvimos un EBITDA de 3 billones de pesos, más o menos estos factores explicaron 800.000 millones de pesos, es decir, hubiéramos tenido una EBITDA muy similar a lo que tuvimos en el segundo trimestre, alrededor de 2,3 billones de pesos. La utilidad neta fueron 891.000 millones de pesos, más o menos 250.000 vienen explicados por estos factores, es decir, hubiéramos tenido una utilidad neta que crece frente al año anterior, pero que hubiera sido inferior a la del segundo trimestre. Entonces, pues limpiando un poquito las cifras, no encontramos algo tan positivo. Para el caso de Celsius, los resultados salieron ayer, entonces pues no hemos podido ahondar un poquito en detalles y tampoco con la llamada, digamos, del emisor. Sin embargo, pues vemos algo de afectación en las cifras, evidentemente.
y esto obedece pues a lo que ha venido pasando en términos climáticos nuevamente aquí en Colombia. No es un factor que, y como lo mencionamos en el segundo trimestre, que haya afectado considerablemente las cifras. Recuerden el último fenómeno del Niño en el 2016, incluso hablaba de posibilidades, lo recuerdo en su momento, de que Celsius se quebrara y tuvimos 2 trimestres con utilidades negativas. Eso evidentemente no pasó este año y no va a pasar. Eh, Celsius ha venido creciendo los últimos 10 años, se ha venido fortaleciendo, ha venido cambiando su matriz energética, se preparó muy bien para el fenómeno del Niño y a pesar de que vemos algunas afectaciones, pues las cifras todavía siguen siendo entre comillas positivas, a pesar de que claramente pues este tercer trimestre vimos una afectación importante. Primero con unos ingresos que disminuyen cerca del 27%, como resultado primero de mayores ingresos en el segmento de comercialización, los cuales tuvieron un crecimiento cercano al 5% por mayor demanda y tarifas en el mercado regulado y por nuevos clientes, mientras que se dio una disminución del 27 o casi el 28% en el segmento de generación. Recordemos que obviamente la matriz energética a nivel local está cambiando un poco para cuidar los niveles de los embalses. No estamos tan enfocados en la generación hídrica, mucho más la térmica, lo cual también tiene una incidencia desde el punto de vista de costos para las compañías. El EBITDA cayó casi un 17% en términos anuales, como pues afectación principalmente por estos costos, a pesar de que el trimestre había empezado bien. Digamos que el mes de julio había tenido unas muy buenas cifras, incluso había tenido unos márgenes EBITDA superiores al 30%. Agosto y septiembre ya se vieron algunos impactos, lo que llevó a que el margen EBITDA se redujera un poco hacia niveles del 24% y el trimestre terminara en el consolidado con un margen EBITDA del 24,5%. Los gastos financieros disminuyen, ha sido también parte, digamos, de la explicación del porqué del comportamiento positivo de algunos resultados de las compañías. Y finalmente, pues la utilidad neta que crece en parte eh, en términos anuales, aunque pues claramente también vemos una disminución cercana al 24% en términos trimestrales, donde pues se hubiera esperado un resultado más similar, por lo menos superior a los 90.000 millones de pesos, más acorde a lo que tuvimos en el segundo trimestre. Entonces, pues unas cifras no tan positivas podríamos decir en el caso de Celsius. Y ya para terminar, queríamos presentar un poco también el resumen de lo que fue el comportamiento de los inversionistas durante el mes de octubre. Aquí hago un paréntesis y pues estos resultados corporativos y esta resumen del comportamiento de los inversionistas lo pueden recibir en sus correos. Para quienes no estén, digamos, suscritos a estos, pues les recomendamos se puedan suscribir y así recibir, digamos, que también estos informes y esta información y pues puedan tener un poco más de información detallada y al día respecto a temas de resultados corporativos y otros temas importantes. Ayer les enviamos los de ISA, ayer enviamos también esta presentación, entonces pues para que la revisen quienes sí estén suscritos y puedan recibirlo en sus correos. Aquí básicamente destacar, los extranjeros siguen siendo pues el principal agente dentro del volumen de negociación total del mercado durante el mes de octubre con una participación cercana al 26%. Y si vemos el comportamiento, pues no está muy distante de lo que hemos visto en los últimos meses. Seguimos teniendo a los fondos de pensiones como vendedores netos. En el caso de octubre, ventas por cerca de 90.000 millones de pesos. Si bien se reduce un poco el monto de ventas, el mes pasado habíamos tenido unas ventas creo que superiores a los 200.000 millones de pesos. En este caso fueron 90.000 millones. Sin embargo, pues la posición sigue siendo y no cambia frente a lo que hemos venido viendo prácticamente desde el año anterior, con una posición vendedor neta. En la parte, digamos, u otros agentes que se destacaron en las posiciones vendedoras, pues fueron las fiduciarias con cerca de 30.000 millones de pesos, mientras que en las posiciones compradoras, pues nuevamente se ubicaron los extranjeros con un volumen relativamente bajo, 16.000 millones de pesos, seguido también de los fondos y los fondos de inversión colectiva con
compras más o menos de 20.000 millones de pesos, y destacar que nuevamente el sector real fue el mayor agente comprador con compras cercanas a los 55.000 millones de pesos, que esto pues también en parte obedece a lo que hemos visto en torno a temas de las recompras de acciones de los distintos emisores que pues ya hemos venido mencionando hace bastante tiempo. Si miramos un poco en qué emisores pues se concentraron, digamos que el sector real estuvo comprador en el PEI, en este fondo inmobiliario, que hace pues algunas semanas también enviamos un resumen importante sobre qué es el PEI, y es este activo que nos ofrece pues digamos exposición al mercado inmobiliario, un fondo que nos ofrece exposición al mercado inmobiliario y que está listado en el mercado de renta variable y se negocia como una acción. También compradores en preferencial Grupo Sura y en Semargos Ordinario en menor medida, y algunas ventas en preferencial Bancolombia. Los fondos de inversión colectiva, si bien los montos no fueron muy importantes, pues tuvieron compras netas en las acciones de Bancolombia y de Grupo Sura, y ventas en Grupo Argos Ordinaria, PEI y Cementos Argos, mientras que los extranjeros también pues con unos volúmenes que no fueron muy altos, pero estuvieron compradores principalmente en Cementos Argos, con cerca de 16.000 millones de pesos, ISA y Grupo Argos, mientras que las ventas estuvieron más enfocadas a Ecopetrol, Da Vivienda y El Éxito. Y los fondos de pensiones, que como lo decía, pues han sido, digamos que un vendedor constante en el mercado, realizaron ventas principalmente en Ecopetrol, preferencial Grupo Sura, y el ETF del Icolcap, y compras menores en el H Colcel y en Grupo Sura ordinaria, y finalmente pues las fiduciarias con una posición vendedora neta principalmente en Icolcap, Cementos Argos e ISA. Y pues dentro del resumen del mes, pues básicamente los volúmenes o las acciones más negociadas fueron Bancolombia, Cementos Argos, Ecopetrol, ISA y Bancolombia ordinaria, donde pues claramente Cementos Argos ha venido tomando algo más de relevancia, Ecopetrol ha venido perdiendo algo de relevancia dentro de los volúmenes totales de negociación, y pues las siguientes posiciones están un poco más peleadas entre lo que puede ser ISA, Bancolombia y por momentos también Grupo de Energía de Bogotá. Bueno, aquí termino entonces la presentación, y queríamos hacer un resumen general de lo que ha venido pasando en el mercado, poderlos actualizar un poco, y sobre todo pues en este escenario también de lo que así o lo que fue pues ayer las elecciones en Estados Unidos, y algo de lo que ha venido pues entonces incorporando el mercado, que como lo pueden ver pues no es un tema nuevo y no es un tema que se va a empezar a incorporar en los activos a partir de hoy, sino ya hemos venido pues sufriendo un poquito esa expectativa, donde pues básicamente las encuestas sí venían mostrando una mayor favorabilidad para el candidato ganador. Voy a revisar pues algunas de las preguntas que tengo en el chat, y si quieren pues pueden aprovechar para ir poniendo alguna adicional. Respecto a la charla, pues vamos a estar los miércoles, evidentemente cada 15 días, Sonia, entonces pues sí vamos, la idea es poder retomar esto y poder continuar. Respecto a la plataforma, básicamente, efectivamente, pues la idea es que ya podamos también en algunas semanas estar regresando con ella. Ya Juan Carlos les comentaba un poquito al respecto. En términos de los resultados del Grupo Bolívar, no tenemos todavía la fecha. Digamos que ellos no son muy organizados en esa parte de confirmar con anterioridad la fecha de publicación. Digamos que a grandes rasgos ya tenemos un 90, por lo menos un 90% del mercado con fechas confirmadas. Eh, si alguien lo necesita, pues también digamos que podemos enviarles esas fechas, pero Grupo Bolívar específicamente todavía no lo tenemos. Estacionalmente los meses de noviembre y diciembre son alcistas. Sí, digamos que estacionalmente noviembre y diciembre tienen un componente alcista. Lo último que alcanzamos a revisar, Sonia, que normalmente nos hace esa pregunta,
Lo habíamos hablado de un mes de septiembre, octubre un poquito más bajista, sobre todo teniendo en cuenta también el tema electoral. Ahí vuelvo y les repito, digamos, un poco cuando presentamos la guía a inicio del año, eh, eran dos temas importantes que teníamos que tener en mente dentro de los mercados, era los temas electorales, no solo en Estados Unidos, sino también lo que pasaba en México y en otros países, y por otra parte, pues cualquier posible tema geopolítico que se venía discutiendo y que evidentemente también se materializó algunos meses atrás con lo que ha venido pasando entre Israel, Irán, y eso pues ha pesado un poco sobre el desempeño también de los mercados, pero normalmente pues noviembre y diciembre sí tienden a ser un poco más positivos. Inicialmente pues la reacción que estamos viendo también en los activos de riesgo, en las acciones, pues es una reacción un poco más favorable al resultado electoral. No creemos que pueda trasladarse, digamos que directamente y transversalmente a todos los mercados. Sin embargo, em, pues es posible que en algún momento nos alineemos un poco a eso, entendiendo también cuando pase un poquito el ruido, que como les digo, pues se pueda mantener todavía sobre el comportamiento de los bonos y el dólar. Em, Vamos que no me puedo enfocar mucho, digamos, en recomendaciones específicas, porque pues obviamente entenderán que acá hay bastantes perfiles de riesgo distintos, y pues es difícil conocer, digamos, que cada portafolio em, y cada, digamos, que condición de cada uno, pero nosotros pues hemos estado muy enfocados en activos donde vemos evidentemente pues algo de calidad, donde vemos de generación de caja y sobre todo donde no vemos pues riesgos desde el punto de vista de deuda, entendiendo además que pues muy probablemente este escenario pues nos pueda mantener las tasas en el largo plazo un poco más altas a lo que veníamos acostumbrados en meses atrás. A raíz de esto, pues ustedes lo han visto, nosotros hemos tenido una recomendación muy enfocada, por ejemplo, en algunos activos del GEA. Nos gusta en el sector financiero Bancolombia, evidentemente. Aquí también hago el paréntesis eh, si tienen acceso o si se inscriben, digamos, a nuestra lista de distribución, lo van a poder ver en los informes diarios que enviamos. Ahí tenemos, digamos, que algunas recomendaciones un poco más tácticas, un poco más estructurales, pero ahí están principalmente algunos emisores que hemos escogido donde vemos algún potencial. Entonces, en ese sentido, Bancolombia es nuestra preferencia en el sector financiero. El Grupo Argos, creo que los últimos 2 años fuimos bastante enfáticos en este activo, cuando incluso estábamos a niveles de 8.000, 9.000 pesos. Hoy es una acción que ha vuelto a niveles de 20.000 pesos, otra acción que ha dado un retorno superior al 100% y donde creemos que todavía hay que tener algo más de cautela, pero todavía hay algún espacio de valorización. Cementos Argos también es una acción que puede ofrecer todavía un potencial. ISA, Grupo Energía Bogotá, Celsia por momentos. En el sector financiero también lo hablamos a inicios del año, creemos que este iba a ser un año donde probablemente pudiéramos ver algo de recuperación. Las cifras del sector, si bien no han mejorado considerablemente, hemos visto algunas mejoras y en ese sentido hay bancos en como Da Vivienda, que muy probablemente este tercer trimestre ya por fin nos pueda mostrar alguna utilidad positiva, y algunas mejores cifras, un banco que también tiene un potencial también interesante. Entonces, pues creo que a grandes rasgos esos son, digamos, como los activos principales que hemos tenido dentro de la recomendación, que no ha cambiado mucho en los últimos, pues en los últimos meses, porque como lo digo, creo que entendiendo un poco el contexto nos hemos querido enfocar donde ha habido mayor calidad y pues eso lo ha venido mostrando un poco. Em, Semargos anunció una recompra de acciones, esto presiona. Esta recompra no es nueva, este tema no es nuevo y esto viene desde el año pasado, lo cual no ha sido un plan únicamente enfocado en la recompra de acciones, sino esto ha sido un plan mucho más estructurado por parte de la compañía. Es el plan Sprint, y que después a inicios de este año se conoció el plan Sprint 2.0, donde básicamente se buscaba primero con la transacción de Estados Unidos darle visibilidad a esa operación tan importante que tiene Cementos Argos hoy por hoy en Estados Unidos, y eso pues quedó materializado con el negocio que se hizo con Summit Materials. Adicional a eso, pues se han pagado algunos dividendos extraordinarios,
se ha mejorado, digamos, el dividendo y por otra parte, pues se han aprobado los programas de recompras de acciones. Entonces no es un tema nuevo, no es un tema reciente, pero evidentemente sigue su curso, apoya o sirve de cierta forma pues para mantener un poco los precios y claramente se ha visto también que los volúmenes de negociación de Cementos Argos han mejorado bastante. Aquí un poco el temor era que, no sé, cuando Cementos Argos negociaba 1.000 millones, 500 millones, pongámosle menos de 2.000 millones de pesos al día, pues era muy difícil de pronto para un inversionista grande poder salir y vender esa posición a un precio normal de mercado sin llevar a que se diera una variación importante. Entonces, para eso también se planeó la recompra de acciones y adicional se ha puesto un formador de liquidez en el mercado, lo cual pues también le da una mayor estabilidad y no tanta volatilidad y eso ha permitido que los volúmenes de negociación mejoren y pues parte de ese programa lo que también vimos hace un par de meses fue que también estaba enfocado a poder llevar a Cimientos Argos a los índices internacionales nuevamente y que eso pues también acompañara una mayor visibilidad de otros inversionistas internacionales y sobre todo una mayor negociación. Entonces pues ha sido un plan mucho más integral y que se ha venido materializando. Em, Bueno, por ahí veía algo de mineros, se me olvidó mencionar el tema de mineros, otro evento corporativo importante, aquí también pues tenemos ahorita la acción suspendida a raíz de la OPA que se lanzó, si no me falla la memoria, el 16 de octubre se suspendió la negociación, estamos pendientes obviamente de todo el tema de aprobaciones, etcétera, lo que sí podríamos mencionar por encima y creo que también ha sido un mensaje bastante activo por parte nuestra en los últimos meses y es que pues claramente Mineros ha sido una de las acciones o es una de las acciones que está completamente subvalorada. El último precio que alcanzamos a ver previo a esa suspensión fue por los lados de 3.700 pesos. Seguramente ustedes ya lo saben, el precio que se ofreció en esa OPA coincide más con niveles de 3.000 pesos en la acción. No creemos que sea un precio realmente justo para la compañía. No esperaría que la acción vaya a buscar el precio de mercado, vaya a buscar esos niveles. Muy seguramente, pues en el mercado hay de todo y habrá quien salga un poco afanado a vender sus acciones. Yo lo miraría más desde el otro lado y estaría atento a que posibles correcciones pues nos puedan dar nuevamente unos niveles de entrada interesantes para quien no tenga, digamos, exposición en este emisor. Creo que a los precios que se estaba ofreciendo la OPA, pues prácticamente Mineros está cotizando a una 1.5 veces EBITDA estimado del 2025 y eso no tiene, digamos que ninguna, entre comillas, lógica si uno lo va a mirar desde el punto de vista de la valoración justa de un emisor. Entonces, un emisor que viene con unos niveles de rentabilidad muy interesantes, que viene con unos resultados relativamente estables e interesantes, son márgenes EBITDA superiores al 30%, cotizando por debajo de 2 veces EBITDA no tiene mucho sentido, un dividendo que se paga atado a la TRM, es decir, a lo que haga el comportamiento del dólar le da a uno cierto cubrimiento en estos escenarios también donde el dólar se sube bastante. Entonces, pues creo que con un oro cercano a máximos, con un dólar por encima de los 4.400 pesos, pues no son unos precios acordes a lo que pudiera ser una OPA en este emisor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quien lanza la OPA ya tiene el 24,99% de la compañía. Esto se hizo mediante un acuerdo privado, pues que informamos también a inicios del año. Incluso su precio de compra fue inferior a esos 3.000 pesos, fue más cercano a los 2.700, es decir, está mejorando su oferta de compra, pero esta sigue estando muy por debajo de la oferta de mercado. Y eso puede entenderse que ya parte, digamos, de la participación que quiere comprar este inversionista. Perdón, ahorita se me escapan un poquito las cifras, pero creo que está más o menos un 4 o 5% de lo que quiere comprar, ya lo tienen preacordado. Eso va a pasar en una operación preacordada, es decir, él ya tiene un inversionista relativamente mayoritario, con un porcentaje cercano al 3-4% de acciones, quien le va a vender esas acciones y eso puede estar ligado a ese acuerdo que se había hecho anteriormente. Entonces, pues un poco creo que ahí no vale la pena uno asustarse por ese precio de mercado. Como les digo, pues vamos a ver finalmente cómo ha reaccionado cómo reacciona en su momento el mercado. Pero creo que en caso de que caiga la acción, pues nos va a dar más es una oportunidad de compra.
Bueno, y Ecopetrol, que aquí me preguntan, creo que nuestro mensaje ha sido también de bastante cautela el último año. Eh, Recuerdo pues ser bastante enfático en temas, digamos, netamente tácticos en Ecopetrol. Y más o menos para el mes de junio, cuando veíamos el último pago, el dividendo, les mostramos en la presentación aquí en un webinar, eh, que una vez pues terminaba ese dividendo era muy probable que la acción corrigiera, y sobre todo que íbamos a tener en el segundo semestre de este año acciones, si el enfoque de uno era netamente por dividendos, acciones que iban a pagar, solo en el segundo semestre entre un 4, un 5, un 6% de rentabilidad vía dividendos, y en emisores que tenían unos fundamentales y unas perspectivas mucho más claras. Creo que en Ecopetrol pues se ha materializado uno de los riesgos principales, y claramente es una postura completamente en contra de su negocio principal por parte del gobierno. A eso hay que sumarle pues todo el tema, digamos, de gobierno corporativo, dudas sobre lo que existió en los negocios de fracking en Estados Unidos, que le pudieran haber permitido a la empresa seguir creciendo en términos de reservas y de producción. Em, Más otros temas, digamos, de ruido, principalmente en temas de gobierno corporativo. A eso hay que sumarle también, pues que evidentemente el petróleo, mm, pues hemos visto recientemente una bajada de niveles de 90, $70, y eso pues va a tener también alguna incidencia. Entonces, es un componente importante desde el punto de vista de unos resultados que se desaceleran. Y ojo, aquí no estamos diciendo que los resultados van a ser negativos. Si uno va a comparar, obviamente, contra periodos anteriores, pues vamos a ver una caída importante, pero hoy por hoy uno no puede hablar de unos resultados negativos, a pesar de que pues claramente hayan algunos factores que preocupen un poco. Por ejemplo, los márgenes en el tema de refinación, en el negocio de refinación. Evidentemente una producción que no va a seguir creciendo. La producción este año en Estados Unidos, como consolidado de Ecopetrol, creció básicamente por el negocio en el Permian en Estados Unidos, que es un negocio de fracking. Entonces, el que el gobierno y el accionista principal esté en contra de ese negocio y se haya caído un negocio similar en Estados Unidos, pues claramente no da muy buenas sensaciones, y ya se espera que, pues una vez estamos consolidando un año de esos resultados en el Permian, pues la producción no vaya a seguir creciendo de forma significativa. Otro factor es que evidentemente la deuda ha venido aumentando, y también es importante, digamos, mantener eso sobre la mesa, porque pues en un escenario donde los precios favorecieron, digamos, a muchas de las compañías, y uno, por ejemplo, lo que ve en comparables en Estados Unidos es reducción de deuda y recompras de acciones. Ecopetrol, por el contrario, y también queriendo muy seguramente, y puede ser un tema que el otro año pase, queriendo mantener el dividendo alto, pues pueda seguir, digamos, subiendo el endeudamiento. Eso también lo alcanzamos a mostrar acá un poco en los resultados del segundo trimestre, cómo venía creciendo ese endeudamiento, que si mal no me falla la memoria, pues ya estamos hablando de más de 100 billones de pesos. Em, entonces, pues han sido muchos temas que se han venido alineando. Nosotros, esta caída reciente, pues también ha venido acompañada de muchas bajas en las recomendaciones y en los precios objetivos de analistas internacionales. Nosotros creemos que, a pesar de que hoy por hoy Ecopetrol pues ya esté en unos niveles bastante bajos, incluso acercándose o por debajo de lo que vimos en la pandemia, hay algunos riesgos todavía desde el frente de los precios del petróleo, y hay algunos riesgos todavía desde el frente de la compañía en sí y del gobierno corporativo. Entonces, pues no vemos, digamos, que ningún catalizador por el momento que nos haga pensar que estos puedan ser los mejores niveles de entrada, y que Ecopetrol pues no tenga todavía espacio de desvalorización adicional. Estamos muy pendientes del tema, vamos a buscar, digamos, que cuándo pueda ser de pronto el mejor momento, pero por ahora no lo estamos viendo también desde las condiciones macro y del ciclo económico, que nos puedan justificar que a partir de acá podamos tener una recuperación en Ecopetrol. Sí consideramos que el precio justo deba estar por encima,
Vamos a revisarlo ahorita con mayor detenimiento ahorita cuando tengamos la publicación de los resultados del tercer trimestre. Queremos actualizar mucho de ese tema para pensar cuál puede ser ese precio justo para el próximo año en Ecopetrol. Creo que evidentemente sí podamos considerar que eso pueda estar por encima de los 2.000 pesos, pero no es una recomendación de compra en este momento. Hago la salvedad porque creo que todavía no hay catalizadores que nos vayan a llevar a que podamos pensar que aquí podamos tener una recuperación rápida en esos precios. Y sobre todo porque tenemos pues otros emisores a nivel mercado que tienen unos fundamentales mucho más limpios, mucho más favorables, también con valoraciones muy atractivas, que pues es donde puedan estar y donde han estado los retornos. Entonces, pues no vale la pena uno estar corriendo, digamos, ese riesgo o ese ruido en otro emisor. Y por último, simplemente agregaría algo que creo que también lo he comentado y es, piensen en un inversionista internacional, no piensen simplemente desde nuestra perspectiva. Si yo hoy como inversionista internacional quiero buscar una petrolera en la región o a nivel internacional, pues muy seguramente me voy a buscar compañías donde tengo un potencial, digamos, de crecimiento en producción, en reservas mucho más marcado y sobre todo donde no tengo tanto ruido desde el frente del gobierno corporativo. Aquí hay un gobierno que no apoya este sector. Entonces, ¿por qué no pensar en una Petrobras? Que hago la salvedad, es una acción que también estamos teniendo o ya tenemos, digamos, listada en el mercado global colombiano y que se puede negociar en pesos colombianos. Entonces, piensen desde ese otro frente. Si yo quiero tener exposición al mercado petrolero y a una recuperación, por ejemplo, en los precios del petróleo, tengo N compañías a nivel internacional para hacerlo, donde quizás tengo menor ruido y menor riesgo. Entonces, pues toca ir con mucha cautela en ese sentido y no simplemente pensando en que el retorno por dividendos de Ecopetrol sea alto y que es una acción que haya caído mucho, pues se vaya a recuperar en el corto plazo. Bueno, creo que ahí termino entonces con las preguntas y también pues para no extendernos mucho, la idea es probablemente pues también no hacer digamos presentaciones tan largas para que de pronto ustedes puedan tener el tiempo de participar. Entonces pues muchas gracias y nos veremos entonces próximamente y vamos actualizando un poco sobre los temas de mercado. Muchas gracias.